más allá de la cuarta dimensión. Esta es la tercera conferencia o tercera conversación que vamos a sostener acerca de los ángeles. Un tema aparentemente fuera de lugar en esta era moderna donde impera la técnica y donde aparentemente la ciencia tiene que decidir la suerte de la evolución. Precisamente se trata de organizar la técnica y la ciencia de nuestros días, haciendo que los investigadores penetren en la cuarta dimensión, cosa que se está ya realizando, al menos en algunos sectores específicos, e introducirse en esta vida misteriosa de la cual se genera la fuerza, la energía y el movimiento de todo cuanto existe en el mundo y seguramente en todo el universo. Hablar de los ángeles, como decía el otro día, en una era singularmente técnica, aparece como una heroicidad, a menos que la persona que explica tales cosas tenga alguna experiencia de este tipo, tal como es el caso del que os está hablando. Entonces, para mí, la vida de los ángeles no se circunscribe a una mera teoría o a algo que ha venido a mí a través de la tradición. Para mí, estas vidas angélicas son una realidad, y lo confieso honradamente y siendo sincero, como debe hacerlo cualquier persona que intenta hablar de algo que no está al alcance de la gente, al menos en su aceptación corriente. Entonces, tal como dijimos el otro día, la vida de los ángeles es esencialmente la energía en todas sus fases y en todos sus aspectos. ¿Energía en qué sentido? La energía física, la energía emocional, la energía mental para converger en un momento determinado y lo más pequeño de los elementos que constituyen la estructura material del sistema solar y muy particularmente de nuestro planeta, o sea, el elemento químico. Me pregunto hasta qué punto el investigador científico ha logrado penetrar en este campo maravilloso, profundamente maravilloso, del elemento químico, en donde aparentemente la vida del Creador ha llegado a su máxima confinación dentro de su universo. El elemento químico
es, sin embargo, una vida maravillosa que tendremos que considerar constantemente si tenemos que hablar de los ángeles, por cuanto si aceptamos que los ángeles no son otra cosa que las energías que condicionan todo cuanto existe, los constructores del universo, quizá les asignaremos de hoy en adelante a estos elementos un carácter profundamente natural, científico y digno de ser estudiado. El elemento químico posee de por sí un carácter social muy importante para aquellos que tienen clarividencia y pueden observar que el mecanismo de la entidad angélica que trabaja en el interior del mismo. Teniendo en cuenta la ley de jerarquía que examinamos el mes pasado, mediante la cual el Dios que creó el universo se refleja exactamente en todos los átomos que constituyen su cuerpo de expresión, el universo. Entonces, si logramos penetrar la vida maravillosa del átomo y determinamos el elemento más pequeño dentro de su estructura, nos encontraremos con el elemento químico. La ciencia, mediante el radiotelescopio y el radiomicroscopio, han logrado hacer visibles zonas del universo que anteriormente aparecían veladas por el misterio. Se considera el elemento químico lo mismo que la más alejada galaxia, desde un ángulo de vista exquisitamente natural, como un reflejo de la propia divinidad, que se manifiesta igual en el gran universo, el gran macrocosmos, como en el pequeño elemento químico que constituye la sustancia viva de la cual se estructura el universo físico, emocional y mental, y el ser humano no puede pasar más allá de esta consideración triple, ya que esencialmente es el triángulo manifestado de la divinidad. Ustedes preguntarán cómo y de qué manera la vida de Dios está presente en cualquier elemento químico. Para ello quisiera citarles a ustedes lo que decía el gran Platón, de que Dios geometriza, siendo la geometría una expresión en el espacio de la ciencia de los números. Hay que darse cuenta de que realmente un átomo o bien un elemento químico es un conjunto armonioso de formas geométricas de delicados matices para aquellos que pueden observarlos, y cuando se extrema esta visión esotérica o investigación espiritual del elemento químico, se ve constituido por tres grandes sectores o por tres grandes aspectos. Hay, ante todo, una vida central coherente, la de una célula, la de un organismo o la de un sistema solar, dentro del cual este elemento químico está inmerso, constituyendo entonces parte de una vida central, omnipresente. En el caso del ser humano, el elemento químico puede constituir agrupado entre sí el organismo que posee físico. También existen elementos desconocidos por la ciencia y por la química del plano astral, y otros todavía más indeterminados por su acuidad, por su sutilidad del plano mental. Entonces, cuando estamos refiriéndonos a un elemento químico, para mejor comprensión, hablaremos del elemento físico, el que constituye, agrupado entre sí, las moléculas que constituyen la materia de nuestro universo objetivo. Existe después una vida central dentro
de la propia estructura del elemento químico, que es una maravilla de organización social, que es la vida o esta corriente evolutiva de la naturaleza que halla en el elemento químico su campo de expresión. Es una entidad, y esta entidad agrupada en muchos millones y millones de entidades parecidas constituye las células constituyen el organismo, los órganos, hasta constituir el todo físico coherente que nuestros sentidos físicos pueden apreciar. Existen 7 corrientes de vida en el universo, de las cuales solamente conocemos 3. Son las 3 que estamos considerando y que constituyen el patrimonio de nuestra cuarta ronda planetaria y el cuarto planeta, la Tierra, en donde vivimos, nos movemos y tenemos el ser. Las 3 corrientes son estas: la corriente de evolución que trajo la vida al ser humano, la corriente de evolución que trajo la vida al ángel, y la corriente de evolución que trajo la vida y el elemento químico. Son 3 corrientes distintas que en su mutua interdependencia están explicando el drama de la evolución y son en tiempo y espacio una encarnación de la solar. Existe finalmente dentro del elemento químico y otro aspecto para constituir el triángulo al cual nos hemos referido, y se trata entonces de la vida angélica que mediante el todo coherente del yo central espiritual ordena a su expresión kármica que construya los elementos químicos determinados al sentido de su propia coherencia, lo cual quiere significar el destino del hombre, el destino de su propia evolución, está marcado precisamente por la calidad de los elementos químicos que constituyen su cuerpo físico, su vehículo emocional y su cuerpo mental. Bien, tenemos entonces ya, en forma breve y resumida, un todo coherente espiritual, un yo. Tenemos una corriente de vida elemental que está siguiendo los impulsos activos de esta entidad central y que constituye una evolución que está ligada inexorablemente a la vida del ser humano. Y tenemos también la vida angélica que construye, de acuerdo con la imposición de la propia evolución o el destino kármico del ser humano, los elementos químicos que constituyen los 3 planos de su organización psicológica. Bien, entonces, a medida que nuestra vida se va haciendo radioactiva, permítame expresarme en términos científicos, va adquiriendo el poder de redimir la sustancia. La redención no hay que confinarla al aspecto místico del ser humano o a la expresión espiritual del hombre o de cualquier elemento de la naturaleza. La redención es un fenómeno cósmico. Se está realizando a medida que el ser que trae la coherencia en todos los planos, esta entidad central que llamamos Dios con respecto al universo y que llamamos el yo con respecto al hombre, son realmente los elementos básicos de la redención solar. ¿Qué vamos a entender por redención desde el ángulo de vista del tema de los ángeles? Simplemente la liberación del ángel
con respecto a la presión desde el yo interno sobre los elementos químicos de no importa qué constitución o de qué cuerpo que pueda utilizar el hombre durante el proceso de su evolución. Aparentemente esto es maravilloso y quizá con sus tintes de misticismo agudo o profundo, y sin embargo es algo que está flotando por doquier, que está viviendo en nosotros, que forma parte de nosotros, que es la revelación de lo que realmente somos, la proyección de nuestro destino halla en el elemento químico y en el ángel que construye su estructura el punto de resolución del gran problema evolutivo. Así, acepten que la redención, científicamente hablando, es el poder del hombre actuando sobre los ángeles, los cuales a su vez construyen la estructura de un elemento químico. Teniendo en cuenta que he visto al individuo desde el ángulo de vista de un gran adepto, es asimismo un pequeño elemento químico perdido en la inmensidad de un sistema solar. Así que estamos reflejando constantemente lo que es Dios con respecto al ser humano, y estamos reflejando idéntico principio de polaridad y de ritmo que es el que impone el logo solar al hombre y que nosotros imponemos, sin que nos demos cuenta de ello, a toda la estructura molecular que constituye nuestros cuerpos kármicos, entendiendo por cuerpo kármico todo esto que ustedes podrán apreciar de aquí, los tres principios, digamos, del mineral, el vegetal y el animal, y los elementos del plano físico, emocional y mental que constituye nuestra estructura actual de resolución. Si ustedes se dan cuenta del proceso, cuando se ve la copa o el cáliz y encima la hostia con la cruz en el medio y más arriba la estrella de 5 puntas, símbolo de Cristo, estamos diciendo al ser humano que es un Cristo Redentor cuya misión es redimir la sustancia que compone sus cuerpos, de la misma manera que Dios el Creador envía a los Cristos Redentores según las épocas cíclicas de la humanidad. Cuando la humanidad precisa de ayuda, cuando aparentemente el mal triunfa sobre el bien, aparece un instructor, un redentor, un Buda, un Cristo, con la misión definida de redimir. Automáticamente toma el lugar de la humanidad y se convierte en el cáliz que tiene que contener todo el verbo. Y esto se le llama redención. La redención en sus dos aspectos: desutilización de la materia y al propio tiempo de conversión de la substancia física en luz. Y esto nos explicará también cuando en épocas pasadas el logos de ciertos sistemas solares se hizo radioactivo porque consumó su proceso de redención con respecto a su universo, y son las grandes estrellas como Sirio, por ejemplo, o Aldebarán o Betelgeuse, que están más allá de la concepción de lo que entendemos por sistema solar. El hombre debe ser lo mismo. Hablando simbólicamente, debe convertirse en un planeta sagrado, siendo planeta sagrado precisamente un planeta que, por haber adquirido su logos planetario, la capacidad de liberar a los ángeles que están creando sus cuerpos, ha logrado hacer avanzar el proceso químico de la sustancia, y la sustancia se ha convertido en radioactiva y se ha convertido en luz, y entonces aparece un planeta sagrado en un universo cualquiera, como aparece
un iniciado en el mundo de los hombres. Entonces el proceso místico de la redención es un problema científico que el científico, el investigador, tendrá que resolver de un día u otro para consumar una etapa dentro de la vida de la propia ciencia, o para que la ciencia evolucione hasta donde le corresponde llegar, que es la medida de todo el sistema químico, y si ustedes me permiten una expresión, convertirte en átomos o en elementos de helio todo contenido plutoniano o saturniano que nos están volviendo con su capa pesada, sólida de manifestación. Bien, se trata de ver si el misterio que se produce cuando el iniciado, técnicamente definido como Arat, resuelve el problema de liberación del ángel solar, de aquel que creó su cuerpo causal. Liberando, el cuerpo causal se destruye, se convierte en luz. Lo tenemos representado en la figura mística de Buda. Dense cuenta el sentido de liberación cuando la fuerza impelente y combinada del espíritu y del entendimiento se convierte en amor. Y entonces todo proceso se realiza sin esfuerzo, más allá de la disciplina. Si hay amor, no hay disciplina. Solamente hay disciplina cuando impera el intelecto, cuando impera la mente. Cuando imperan, si ustedes me lo permiten, los ángeles inferiores de la naturaleza. Así que la evolución humana, por su carácter de redención, ocupa el centro del sistema solar por unas razones muy importantes. Porque el cuarto rayo está en el centro de la evolución de los rayos. Porque el cuarto plano, el plano búdico, vayan ustedes observando, está en el centro de todos los planos del universo. Y que el cuarto reino, el reino humano, está en el centro de la evolución planetaria, con la misión definida de convertir los elementos químicos de los cuerpos físico, emocional y mental en radioactivos y pasarlos al quinto reino de la naturaleza, lo cual implica un desbordamiento de energías por la total atención del logos planetario sobre el cuarto reino de la naturaleza. Y esto les explicará también las dificultades en esta cuarta ronda, porque la cuarta ronda, el cuarto planeta, que es el más denso del sistema solar, es el planeta Tierra, regido por Saturno en su aspecto físico global, y el cuarto reino, el hombre, y el cuarto rayo que creó la humanidad, están singularmente activos en estos momentos de transición de eras, cuando Piscis deja su hogar a Acuario, y Acuario empieza a gobernar el sentido de la vida. Bien, que no es en vano que se hable actualmente de los ángeles, no aquí, en muchos aspectos científicos también, aunque no le den el nombre de ángeles. Es que damos el nombre de ángeles porque no tenemos otro nombre conocido para determinar aquello que nos enseñó la religión. Porque la religión, todas las religiones per se, adoraron a los ángeles desde el principio mismo de los tiempos, pero los escribieron en el seno de la propia religión. Ahí está el pecado de las religiones. En tanto que el ángel, como energía vital de la naturaleza, ya como electricidad, como fuego de Kundalini, como fuego solar,
o como el fuego eléctrico de la propia divinidad, es siempre el ángel. Y que cuando hablamos de los arcángeles que constituyen el andamiaje de nuestro universo en cada uno de los planos, nos estábamos refiriendo a esta fuerza constructora de los elementos que constituyen todo este esquema. Desde Yama, el señor del plano físico, a Varuna, el señor del plano astral, a Agni, el señor del fuego del plano mental, para llegar a Vayu o Indra en el plano búdico. Y este plano búdico, en lo que respecta al hombre, y con los ángeles de la unidad, es también, dense cuenta, el paso importante que tiene que realizar la naturaleza como un todo para pasar a la etapa superior. La Tierra tiene una misión bien definida como un elemento químico perdido en la inmensidad del cosmos. Y está polarizando la atención del logo solar en un sentido muy positivo y objetivo. Y está trayendo a la manifestación un planeta etérico que pertenece a la tercera ronda y está marchando hacia otro planeta, Mercurio probablemente, que está en la quinta ronda. Entonces los planetas, como los seres humanos, son elementos engarzados, dentro de los cuales el más potentemente radioactivo y el que a mayor cantidad de luz puede centralizar en su estructura química es el que tiene la misión de dar la mano a los planetas que están entrando en la evolución objetiva. Es como un reloj. Este paso gigantesco de la Tierra en esta cuarta ronda, en esta quinta raza y en esta quinta subraza, es precisamente determinar que el momento, si el ser humano responde al imperativo de la voluntad del logos planetario, de constituirse en la plataforma desde donde un planeta etérico pasará a ocupar su lugar para que la Tierra a su vez pase a convertirse en un planeta sagrado dentro de la quinta ronda. Yo no sé hasta qué punto esta desviación esotérica puede hallar un punto de relación en sus mentes. Pero sí hay que aceptar un hecho evidente, que la ciencia de nuestros días no explica, no puede explicar todas las cosas. Por ejemplo, la parapsicología es algo que todavía no ha entrado en su máxima potencialidad en el campo de la ciencia, en el campo del análisis y de la comparación. La teoría de la dimensión o de las dimensiones del espacio todavía pertenece al campo del esoterismo, y muy particularmente de los discípulos que en este momento están trabajando en el planeta Tierra, dentro de la humanidad, para constituirse el núcleo de los enviados celestes con la misión definida de redimir la materia de sus cuerpos, y al redimir la materia de sus cuerpos, redimir el karma del logos planetario. ¿Qué es, ustedes preguntarán, el logos planetario? ¿Bien? Es aquel ser que ha construido nuestro planeta mediante el poder de su voluntad, de su amor incluyente y de su inteligencia creadora. Significa esto que, movilizado a los señores de la visión, las huestes de la voz y los señores de la forma, los arquetipos, para crear todo cuanto conocemos, los ángeles inferiores, desde lo más elevado del sistema solar
hasta aquellos pequeños elementos que trabajan en el cielo de la Tierra para constituir la osamenta del planeta. Más la potencialidad del fuego de Kundalini que está en el centro de la Tierra y que constituye la fuerza viva del ángel que en el centro de la Tierra está recibiendo constantemente la fuerza del arcángel Agni para ascender en contacto con Varuna a Indra. ¿Se dan cuenta? El fuego de Agni, al incidir sobre el agua de Varuna, crea el vapor, el éter, y así los reinos se van equilibrando, superponiendo. Lo inferior tiene una emisión muy definida, como decíamos el otro día, al hablar del árbol de la creación. Cuando no puede existir un adepto, si no existe un reino, el reino humano, que lo sostenga. No puede existir el plano ádico, donde Dios está en su máxima expresión creadora, sin contar con el reino mineral y con el plano físico. Entonces todo es interdependiente, todo constituye un bloque unido sin posible división. Y ahora nos es dado a los seres humanos, por la fuerza del séptimo rayo que va penetrando en el planeta Tierra, de hacer que lo que antaño parecía algo confinado al terreno de la fábula o de la fantasía o de los mitos se convierte en objetivo y podamos contemplar los ángeles como se contemplaban en razas pasadas. ¿Bien? Y ustedes preguntarán, ¿por qué no existen ángeles apreciablemente a nuestros sentidos en el mundo de hoy? El vivir humano está hoy día centralizado en ciertos aspectos del pasado que no fueron debidamente trascendidos durante la época de la Atlántida. Muchos de nosotros, los que estamos aquí, estamos organizados psíquicamente todavía por aquella civilización atlante. Ustedes saben que la Atlántida constituyó hace muchos millones de años el pináculo de la sabiduría al alcance del ser humano. Pero los atlantes no cumplieron con la ley, y en vez de redimir a las huestes angélicas, como es la misión del ser humano, las encadenaron a sus propios medios de organización y los hicieron servir como elementos de lucha contra otras razas. Y entonces, naturalmente, como se había faltado la ley cumplió con su objetivo de seguir adelante, y la Atlántida fue hundida bajo las aguas. Bien, me pregunto si se dan cuenta que no se trata de una anécdota curiosa, sino que es un tremendo aviso a ver lo que estamos realizando actualmente, teniendo como tenemos la misión de redimir nuestros organismos conocidos de la presión de la materialidad que encadena a esta corriente de los elementos químicos para que fluya hacia su propio destino. Y entonces orientar todas las actividades en el sentido de la redención a la cual anteriormente nos habíamos referido. Todo cuanto hemos dicho hasta aquí acerca de los ángeles debe ser considerado de una manera científica. No existe ninguna ley científica, desde la ley de gravedad que descubrió Newton
hasta la teoría de la relatividad de Einstein. Hemos avanzado mucho científicamente. Solamente se ha descubierto la potencialidad que existe en el corazón del átomo y darnos una idea de lo que el hombre debe hacer para liberar los elementos químicos que constituyen sus organismos, para entrar así en aquello que esotéricamente se denomina la corriente iniciática, aquella corriente de la cual ya prácticamente no se retorna. Es la corriente de la liberación. Si ustedes aceptan como válida la idea de liberación en el sentido de redención, si ustedes aceptan por un momento el destino de responsabilidad que tiene el ser humano con respecto a las vidas minúsculas que constituyen sus organismos, la deuda de gratitud contraída con los ángeles que constituyen la forma geométrica de los elementos químicos de sus cuerpos, no tendrá más opción, si realmente hay responsabilidad, que situarse en un plan de redentor y actuar como hizo Cristo, redimiendo no solamente un aspecto parcial de sí mismo, sino redimiendo todo cuanto existe en él y a través de él. El aire que respiramos, lleno de ángeles, de devas. El agua con la que lavamos nuestro cuerpo. El aire que respiramos junto con el agua, constituyendo otro elemento, porque el elemento químico, a través de maravillosas combinaciones, constituye otros elementos, pero en general son como razas dentro de una raza principal, y la persona que es capaz de liberar mediante un pranayama natural la corriente pránica que penetra en su organismo físico, mediante una mente serena, estable, segura, una mente llena de actividad creadora, todo cuanto penetra en su organismo sabe liberar. Si se dan cuenta de una cosa tan sencilla, tendrán en sus manos el poder que gobierna el universo. Pero hay que empezar por aquí, por el sencillo hecho de que si no hacemos esto, es como aquel que sabe dónde tiene que ir, pero da el primer paso. Y el primer paso es lo inmediato. Yo les hablo de los grandes arcángeles del universo, de la estructura angélica que constituye el elemento químico de cada uno de los subplanos, y quizá les pueda hablar también que entre cada uno de los subplanos existen unos vacíos que son los responsables de las pequeñas iniciaciones del ser humano, y que cuando hablamos de una primera iniciación en el sentido de la logia planetaria, estamos diciendo que el ser humano ha pasado, dominando todos los ángeles de plano, a un vacío que está en este punto crucial entre el plano atómico o el subplano atómico del plano físico con el primer subplano o plano astral, aquel misterio de iniciación y de revelación. Y que, por ejemplo, cuando se llega a dominar todo el sentido del grial de la conciencia, cuando aceptamos que somos en nuestra concepción total un cáliz abierto a la fuerza divina del Logos, simbolizada en la hostia sagrada con la cruz en el centro, vemos todo el sentido simbólico de la misa católica como un misterio que todavía la Iglesia no ha logrado explicar. El misterio angélico que se produce cuando el sacerdote no es solamente una copa que se eleva, sino que son los tres cuerpos, el físico, el emocional y el mental del sacerdote, que está poniéndose en contacto con la divinidad.
No sucede así, porque para realizar ese santo grial se precisa la talla de un iniciado. No se puede decir la misa sin ser un iniciado, porque el ser humano, porque haya estudiado un seminario, no será santo. Será una persona que comprende el misterio, pero que no se ha convertido en misterio, que comprende muy bien los sacramentos, pero no es un sacramento en sí. El principio de la evolución está en que cada uno de nosotros se dé cuenta del lugar exacto que ocupa dentro del ordenamiento social de su vida de relación, y que sepa cómo y de qué manera debe actuar en conciencia para liberar todo el contenido angélico que construye los elementos químicos, para revivir estas fuerzas que se unieron voluntariamente al ser humano para crear sus cuerpos de expresión, con vista a esta experiencia magnífica que ha de convertirte el hombre en un Dios. Bien, estamos en una gran encrucijada, porque actualmente nuestro logos planetario, en virtud de este ordenamiento solar, está pasando por la crisis de la cuarta iniciación. Y esto les demostrará que tiene explicación científica el caos aparente de la humanidad en esta época de traspaso de eras. Aparentemente existe una falta de equilibrio, no existe orden, el amor apenas se conoce, hay mucha agresividad en el ambiente, el ser humano se ha hecho competitivo y está luchando entre sí, y todavía no existe paz en la tierra. Bien, ¿qué le pasa al ser humano cuando atraviesa la crisis de la cuarta iniciación? Cuando el ser humano debe convertirse ya en un ser divino, pasa por idénticas crisis, porque el revulsivo esotérico que constituye la energía del primer rayo, que incide en la vida del iniciado de la cuarta iniciación, debe destruir aquello que es lo mejor que ha tenido el hombre a través del tiempo, que es su cuerpo causal. Es decir, que reemplaza el cuerpo causal significa que desaparece el cuerpo causal y se convierte en luz. Y al convertirse el cuerpo causal en luz, se liberan los ángeles y se libera el ángel solar. Y entonces el ser humano pasa a convertirse en la estrella mística de 5 puntas, que es la suma del Om sagrado con el Aum de la manifestación. El Aum corresponde a la fuerza constructora de los ángeles que oyen la voz, y al influjo de la voz crean las formas geométricas de un plano de la naturaleza. El Om es el lazo de contacto que tiene el ser humano cuando ha establecido contacto con el plano causal, para hacer pasar todo su contenido físico, químico, al plano superior. Redimir la substancia implica ante todo que el hombre debe poseer la iniciación, debe haberse liberado de la parte de karma que corresponde a esa etapa, y a medida que va venciendo la inercia de sus vehículos, lo cual significa que está infundiendo luz en cada uno de los elementos químicos que constituyen su estructura, está adquiriendo el poder de hablarle a Dios cara a cara, o a la voz planetaria. Bien, el tema en sí es más importante de lo que pueda parecer por mis palabras, por cuanto estoy limitado por mis propias palabras, aun cuando perciba cosas más allá de las palabras que no pueden decirse con palabras.
Pero algo sí es importante que aprendamos todos. Si queremos que la sociedad se libere, que existan relaciones humanas correctas, que el hombre no sea el enemigo del hombre, habrá que empezar por esta tarea humilde, aparentemente sin importancia, de redimir todos y cada uno de los elementos químicos que constituyen nuestros cuerpos de expresión. Estamos actualmente redimiendo al contenido emocional de la naturaleza vegetal y al contenido mental que corresponde a la etapa primaria del hombre. Porque el misterio de la individualización que confirió un alma humana al ser humano que venía progresando desde el mundo animal se convirtió precisamente ya el ornamento final de la gran copa del Santo Grial. A partir del reino animal y al iniciar la vida del hombre empieza a trabajarse ya con materia que corresponde a la estructura del propio logo solar. Cada uno de nuestros cuerpos que responde a las impresiones de nuestra voluntad activa y al poder de la inteligencia y a la sensibilidad del amor, tiene cada uno de nosotros una forma característica, y hay que tener la visión clarividente del discípulo para ver la situación exacta dentro de su evolución de cualquier tipo psicológico de hombre, por la calidad, color y simetría de las formas geométricas que constituyen los elementos activos de su cuerpo, de su sensibilidad emocional y de su mente. Otro misterio para ser analizado progresivamente por nuestra mente analítica. Otro intento de hacer científico el aspecto esotérico de nuestra vida espiritual. Bien, estoy seguro que las preguntas de ustedes permitirán ampliar mucho cuanto hemos dicho hasta aquí. Yo quisiera, tengo varias preguntas, pero a ver qué va a salir de aquí. Porque sí, es difícil. En primer lugar, parece que hay a veces, según charlas, una contradicción de redención de sustancia con la forma de redimir la sustancia, ¿verdad? Me gustaría que ampliaras un poco la manera o la visualidad de redimir esta sustancia. Esta es la primera. Y las para empezar. ¿sí? Bueno. Si tenemos en cuenta de que los elementos que deben ser redimidos poseen una estructura geométrica de acuerdo con el karma del individuo, cada una de estas formas geométricas tendrá un sentido diferente de redención. Por ejemplo, las formas geométricas que pertenecen a los ángeles del primer rayo son aparentemente muy distintas de las que constituyen la estructura de los ángeles del segundo, tercero, cuarto rayo. Entonces la técnica, dentro de un sentido muy general, la técnica de la liberación de esos elementos químicos de sustancia dentro de un sentido general vendrá impuesto primero por la evolución del yo superior. Segundo, por la calidad de los ángeles que ha logrado invocar de las fuentes cósmicas. Y tercero,
por la acuidad, el color y la forma geométrica del propio elemento. Entonces, el sistema en sí de evolución del elemento químico a la búsqueda de la redención que le corresponde como corriente evolutiva, hay que añadirla siempre, porque es coexistente con la evolución kármica del yo, en el caso de un ser humano que está tratando de redimir su pequeño universo. Y a partir de aquí surgen las técnicas y los diferentes yogas. Un hatha yoga seguramente tendrá que ver con las formas geométricas de los elementos químicos que constituyen la materia física de aquel plano en sus distintas densidades, teniendo en cuenta, tal como dijimos el otro día, que hay elementos constructores angélicos que trabajan con elementos sólidos, otros con elementos líquidos, otros con elementos gaseosos, hasta entrar en el mundo etérico, y a partir de aquí hasta el cuarto éter o el plano atómico de cada, el superatómico de cada plano. Se trata de un proceso muy complejo en su desarrollo, aunque muy sencillo de apreciar si tenemos ojos para ver y oídos para oír. En todo caso, la iniciación es la canalización de todos los esfuerzos del yo trabajando sobre los elementos químicos que constituyen su cuerpo. Cuanta mayor sea la cantidad de elementos químicos liberados, mayor será entonces la sustancia de luz que recibirá de los altos lugares, de la estrella de 5 puntas, que es su propia esencia, y que penetra a través de la respiración, de los actos, de los pensamientos y de las emociones variadas que tiene nuestra estructura física, emocional y mental, y se convierten en el pan de vida y en el agua de vida también de aquellos elementos, constituyéndose entonces el ser humano como un verdadero redentor, por cuanto redime la forma geométrica, la reduce a un mero símbolo, lo hace incorpóreo, lo hace ultrasensible, si puedo expresarme así, lo convierte en éter y lo devuelve a su propio mundo. No sé si han comprendido. Un elemento químico, dense cuenta siempre que es la fuerza operativa de un ángel oprimiendo los éteres, condensándolos, oprimiéndolos de esta manera, o comprimiéndolos hasta alcanzar un cierto grado de condensación, o de forma o de color. Se comprende fácilmente que la evolución de nuestro yo hace que los elementos que constituyen nuestros cuerpos sean más o menos sensibles a la luz, o que se conviertan en luz, en el misterio de las iniciaciones sucesivas. ¿Comprenden el proceso? Y esto lo estamos realizando constantemente en nuestra vida de relación, desde el momento en que nos damos cuenta de la diversidad de origen de los seres humanos, origen en el sentido kármico, porque todos procedemos de un tronco común. Si somos conscientes del proceso que va de la sustancia reconocida como elemento químico físico hasta aquella sustancia incorpórea que es el éter, que solamente puede ser visible a los ojos de los maestros y de los adeptos, nos daremos cuenta de la dificultad que entraña entrar científicamente en el estudio de los ángeles. Resumiendo, los ángeles, y en vez de ángeles podemos decir la energía cósmica que nos rodea,
están por doquier. Y si no vemos a los ángeles guardianes de la humanidad, los eternos compañeros del hombre, en nuestra sociedad moderna, es debido precisamente a que el ser humano ha desvirtuado la ecología de la Tierra. El aire que respiramos ha dejado de ser respirable. Dense cuenta que hay unos ángeles que se manifiestan a través de la atmósfera y que constituyen la sustancia organizada mediante la cual podemos respirar. Entonces, si hay contaminación ambiental, los ángeles no pueden estar aquí. No hay salud porque no hay ángeles. No hay arte creador porque no hay ángeles en el mundo emocional. Y no hay grandes obras literarias porque los ángeles del plano mental también han desaparecido prácticamente, porque el ser humano ya no cumple su misión como ser humano, como el enlace del cuarto reino con todos los reinos de la naturaleza. Antaño, en las razas hiperbóreas, era corriente ver pasear el ángel y los hombres juntos. Pero salgan a la calle, el aire cada vez se hace menos respirable, el agua está contaminada, la fórmula H2O ha desaparecido prácticamente porque lleva otras materias con las cuales el ángel no puede coexistir. Entonces, fíjense bien la importancia de un elemento químico cualquiera. Entonces es muy difícil que la idea de los ángeles, a menos que la persona posea una estructura espiritual esotérica, pueda ser incorporada a la mente científica de los seres humanos. Esperemos que si comprendemos algo en esas pequeñas conversaciones, no sea una especie de arrobamiento místico, algo romántico, sino que sea algo práctico. Cada vez que toquemos el agua, tocamos devas. Cada vez que respiramos ángeles. Cada vez que pensamos, ponemos en actividad los ángeles. Los ángeles. Entonces están por doquier. La ciencia le da el nombre genérico de energías, pero la ciencia está limitada por el experimento, por la comprobación y por el intelecto. Solamente puede pasar la gran barrera, el iniciado, y para el iniciado el plano astral y el plano mental son objetivos completamente. Vive, se mueve y tiene su ser allí con toda independencia, con plena autoconciencia de su ser. Y todo proceso se inicia solamente practicando lo que Cristo predicó desde siempre: amaos los unos a los otros. ¿Y qué se puede decir más? Y el amor y la sustancia de redención. Y como que no hay amor, no hay ángeles, no hay redención, y hay guerras y desastres por doquier. Examinen por favor esta idea. No, entonces el ser en sí, el yo, emana esta energía bélica para que redima él su sustancia. Entonces, si el ser no captamos lo que el yo superior desea de esta redención, fallamos, para decirlo de una manera u otra. Mientras que es cuando sale de ti esta redención de sustancia, que los unos dirán disciplinas, los otros dirán esto, los otros dirán yoga, lo que sea. Entendido, muy bien. Bueno, ahora vosotros, gracias. Tengo más, pero ya hablaremos. Si podamos. Ha dicho que hubo una gran civilización que llegó al final de la civilización y que por infringir las leyes divinas fue su destino. ¿Qué podemos deducir de la actual civilización que infringe también esas leyes?
¿Contesto? Pues está en un trance de desaparecer la civilización. Se continúa investigando en la cuarta dimensión, como por ejemplo la bomba de neutrones o la bomba de no sé qué, para destruirse mutuamente los seres humanos. Pues bien, si se destruye una parte del planeta por el agua, porque la civilización atlante correspondía al mundo emocional, si el ser humano actual o un grupo de seres humanos actuales que están traficando con poderes que desconocen, actuando como aprendices de brujos, y las potestades superiores que rigen nuestro universo están a percibirlos, puede que desaparezca otro continente, pero fuego, por la misma fuerza que engendraron, es que el mundo teme la bomba atómica sin darse cuenta de algo esencial. Y es que la bomba atómica fue dada a la humanidad para que la humanidad pudiese redimirse precisamente de sus estructuras, del trabajo, de la luz, que dependemos de ciertas cosas que vienen de algo muy atrasado con respecto a la evolución de nuestra quinta raza. Entonces, si la mente humana continúa traficando con valores que desconoce y actúa, como digo, como aprendiz de brujo, haciendo peligrar nuestra civilización y el planeta entero, entonces las unas fuerzas angélicas, los dedos del Señor, que hundieron la Atlántida, hundirán todo el continente. Lógicamente, no tengan miedo ustedes, entonces hay una ley. Hay una jerarquía espiritual en nuestro planeta. Me pregunto por qué tenemos miedo. Desde el momento en que ustedes afirman el hecho singular de que son un espíritu que emana de la propia divinidad, y que este espíritu, por la fuerza misma de la divinidad, es capaz de invocar los ángeles para fines creativos, desde el momento en que operamos sobre ángeles con un destino destructivo, ya estamos preparando el camino de nuestra propia destrucción. Estamos traficando con valores misteriosos, algo que desconocemos en nuestra vida de relación, algo muy significativo en nuestra era, en donde aparentemente se ha perdido el control emocional, en donde existe todavía un gran poder agresivo en los seres humanos, y en donde el hombre ataca al hombre, es despiadado, es cruel en sus reacciones. Entonces, no podemos esperar otra cosa que individualmente o como grupo una gran porción de seres humanos sean destruidos antes de finalizar ese siglo. Porque hay leyes, y estas leyes son la voz del propio Dios con respecto a su universo. Son leyes que no pueden ser quebrantadas por el espíritu del hombre. Se le dio al ser humano la capacidad de libre albedrío, o de autoconciencia, o de alma, para que cumpliese su cometido como ser humano, que era redimir los tres mundos de substancia mediante los cuales se está representando u objetivizando, y elevarlos a los mundos celestiales. ¿Quién cumplirá esta misión? La tremenda imposición del dedo del Señor o el cetro iniciático sobre ciertos seres específicos, elegidos si ustedes quieren, pero entre nosotros, si hay buena voluntad, hará que un nuevo orden se imponga en la sociedad, quebrantando la tradición del pasado y todo aquello que el pasado construyó, basándose en la opresión, la desigualdad, el desequilibrio y el odio.
es fácil redimir la humanidad si nos amamos los unos a los otros. No lo hacemos, no será culpa de Dios. Tenemos todo en nuestras manos, todo está a nuestro alcance, pero como digo siempre, tenemos que desarrollar la capacidad de percibirlo y de alcanzarlo. Dicen que el fuego purifica. Luego es posible también que la humanidad sea redimida también por el fuego. Sí, pero yo me refiero a este fuego destructor que el hombre está invocando constantemente por el odio de su corazón. Yo hablo del sentido de redención por el amor. Es la única manera de redimir sin que exista sufrimiento. Si hay sufrimiento no hay redención, pero si hay amor sí que existe la redención. Y estoy hablando de este sentido de amor que posee el ser humano y que hace que se convierta realmente en un redentor en el mundo de sus relaciones humanas. Bueno, es que ahora cuando se habla por eso de la destrucción por el fuego, no podría ser que existiera algo sobre una raza determinada, pero no sobre continentes como la otra vez. Porque precisamente hace muchos días tuve ocasión de enterarme de que cerca de Córdoba, en un pueblecito, porque hay una mina que hay de los desechos de uranio y de muchas cosas así, pues nacen criaturas deformes, etc. Pero el caso curioso es que en el Amazonas existen indios, de los que llamamos salvajes, que están viviendo sobre terrenos que está debajo del uranio y debajo de toda clase de estos materiales que a la raza blanca le producen malformaciones y toda clase de enfermedades. Entonces podría ser que solo fuera el cierto castigo para esta raza nuestra, que solo sirve para extinguir a las demás. Fuéramos nosotros. Y precisamente estas otras razas, donde pueden vivir encima de estos lugares que son para nosotros tan perjudiciales, a ellos solo les mata, por ejemplo, el microbio de la gripe, que les ha llevado a los blancos para poder exterminarlos y hacer esta gran carretera transamazónica que están haciendo. En fin, esto me ha hecho pensar mucho en que llevamos nosotros el castigo encima de nuestra raza, y quizá no todas pasarían por lo mismo, quizá no se destruirían continentes, sino vendrá en un momento determinado que se unan las otras razas para hacernos pagar el tributo. Podría ser esta especie kármica. Podría ser. Yo digo algo muy especial y que debe ser considerado con mucha atención, y es que si el ser humano no cambia de sistema de vida, yo soy muy optimista al respecto, habrá una destrucción. Yo no digo si será limitada a una nación o quizá a un continente entero. Esotéricamente se sabe que en el año 1943, en plena guerra mundial, ciertos ángeles Agni Aptas se introdujeron en el cerebro de los científicos alemanes para impedir que descubrieran el secreto de la bomba atómica. ¿Qué pasará ahora si otros países, no precisamente los alemanes, estén traficando también con otras cosas que pueden ser mortales para la humanidad? Existen las fuerzas angélicas, reitero lo dicho anteriormente, los dedos del Señor, para acusar y para hacer cumplir la ley. Si a esto le llaman destrucción por el fuego, de acuerdo. La raza aria, nuestra quinta raza, está gobernada por el fuego de la mente. Entonces, no estando gobernado por Varuna, sino que está por Agni en su campo de expresividad, es posible que no sea Varuna el que destruya a aquellos que no se comporten según la ley divina, y que sea Agni, el Señor del fuego, el que destruya la parte, pequeña parte naturalmente, de seres humanos que están traficando con valores absolutos sin saber realmente lo que están haciendo.
este juego peligroso de jugar a hacer de brujo, sin conocer las palabras mantránicas de poder, que son la salvaguarda de los discípulos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Un canto de optimismo. Todas aquellas personas que se comporten correctamente en sus relaciones sociales, que no atenten contra la ecología, no simplemente física, sino la ecología de los planos emocionales y mentales, serán aquellos seres simbólicamente cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra, que descendieron, según se dice, los ángeles del cielo e hicieron una señal en las puertas de sus casas y fueron salvados. Hay una ley para el justo, lo mismo que hay una ley para el injusto. Todo está presente aquí y ahora, y la única advertencia que puede darse al ser humano en esos momentos en que sea un correcto ciudadano, y no es mucho pedir en un mundo de tensiones múltiples como estamos viviendo actualmente. Todos podemos cooperar en ese sentido, todos podemos invocar las fuerzas déricas, y todos podemos transformar la vida en términos de redención o de realización de nuestro yo. Yo quiero hacer una pregunta, a ver si me sale. Por ejemplo, en la raza humana, los planetas, o sea, el planeta Tierra, que es el que habitamos, y ese valle de lágrimas que dice la Ave María pasando. Entonces, si el momento que buscamos de felicidad, de paraíso, existiera, yo me voy a remontar a una época que todo fuera paraíso, ¿qué trabajo tendría el planeta nuestro? ¿Habría llegado ya a su redención o tendría que volver otra vez a otra evolución para que se volviese a reproducir los hechos que, según se dice, siempre son los mismos? Bien, nosotros examinamos la perfección como una meta, y la perfección, el estado celestial, no es una meta, es un, digamos, absoluto devenir. La persona vive correctamente, y en esta fruición del correcto vivir se halla la liberación y su perfección. ¿Acaso no es perfecta una flor en su estructura, en su modalidad? ¿Acaso no es perfecto cualquier animal en su especialidad? Aparentemente solo el hombre se aparta de la ley y hace, como está apartándose de la ley y lo reconoce, se está creando la meta de perfección, y esto es falso. Cuando la persona comprende que no vive de acuerdo con la ley, simplemente hace lo que dijo Cristo, se levanta y vuelve a andar. Lo interesante es que reconozca dónde, en qué momento está quebrantando la ley divina, o la ley de la naturaleza, o la ley del amor universal. Desde el momento en que se da cuenta de que no hay que buscar ninguna meta, ninguna perfección, y si este planeta es el que me corresponde, y está entrando ya en la teoría de la reencarnación y estas cosas, entonces está sin darse cuenta y sin pretenderlo progresando hacia el propio Dios, que no tiene meta, porque estamos viviendo en el cuerpo de Dios. Pero ¿qué pasa con Dios mismo? ¿Acaso Dios no está viviendo dentro de otro Dios? Nuestro universo es minúsculo en comparación con el sistema universal de Sirio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando estamos pensando en la perfección, lo que estamos haciendo, yo no estoy cansado, quiero ponerme aquí. Es curioso. ¿Qué pasará entonces cuando sigamos adelante? Sin pensar en la perfección. Porque cuando hablamos de perfección nos referimos al pequeño yo egoísta que busca una meta.
para sentarse a reposar. Bien. Existe una perfección para el hombre. Si ustedes cifran la conquista del hombre, la liberación, para que se convierta en un maestro de compasión y de sabiduría, se convierta en un gran adepto de la buena ley, o en un Mashuan, en un Cristo, en un Manu, y continúa ascendiendo por la línea de la jerarquía hasta alcanzar el estado de un logos planetario y vaya progresando hasta convertirse en un logos solar y de aquí en logos cósmicos. Yo estoy seguro que ningún Dios está preocupado por su propia redención. Ahora, está muy preocupado, si es que un lobo se puede preocupar, empleamos términos humanos, cuando esté ordenando, tratando de redimir mediante el sacrificio de la reencarnación en cualquier tipo de universo, de la sustancia que corresponde a su karma. Cuidado, dándonos cuenta de que no podemos comparar el karma de los dioses con nuestro pequeño karma particular, como hacemos muy frecuentemente, con lo cual no tratamos de parecernos a Dios, sino que hacemos descender a Dios de su altura, lo situamos en nuestra estatura y entonces lo miramos cara a cara. No se trata de esto. La perfección no tiene sistema. Es un constante devenir, es un constante explayarse por los mares del infinito, sin jamás poder ultimar, sin culminar jamás en su etapa evolutiva, creciendo tal como místicamente se dice de gloria en gloria y de eternidad en eternidad. Ahora bien, ustedes sienten paz en su corazón, no crean que es el final de todo su proceso. Continúen progresando, que la paz las llevará a su propia morada, a su propio destino, y entonces sienten paz. Ahí está el secreto máximo de la evolución, la piedra filosofal y la base del Santo Grial. Estamos en el estado de paz o de tensión creadora, liberando, redimiendo el contenido de los elementos químicos a los cuales nos hemos referido anteriormente. ¿Se dan cuenta del proceso? Siempre estamos llegando a un punto de confluencia en el que aparentemente la mente desaparece para dar lugar a una cosa nueva. ¿Qué es esta cosa nueva? El día que esta cosa nueva pueda ser revelada objetivamente como estamos revelando un pensamiento concreto intelectual, en aquel momento nos pondremos en contacto con los ángeles, gozaremos de su compañía, los traeremos a nuestros hogares, formarán parte consustancial de nuestra existencia, serán aquello que nosotros queremos ser, los dedos del Señor trabajando sobre la materia e infundiendo luz en la materia para que esta materia, junto con la materia radiante de cualquier iniciado discípulo en nuestro planeta, con el tiempo conviertan nuestro planeta en un planeta sagrado. Entonces los mismos ángeles es nuestra propia chispa divina. He dicho anteriormente que los ángeles son una corriente de evolución paralela a la nuestra, como paralela es la corriente de vida que está objetivizada en los elementos químicos. Una organización social plenamente nutrida por personas que piensan, sienten y viven de acuerdo con la ley, estará inspirada y protegida por los ángeles. Y aquí hay ángeles que nos ayudan, pueden captar esta verdad y que están con ustedes, están conmigo, están en todo nuestro ambiente. Y si aquí pueden realizar este contacto cuando se realiza da una sensación de paz y de seguridad, entonces
la prueba más evidente es de que ellos están caminando al compás de los pasos nuestros y nos están inspirando, nos están indicando, nos están ayudando en todas aquellas cosas que pasan inadvertidas por nuestra mente inexperiente. Sin decir por ello que los ángeles poseen una mente. El ángel es una explosión de sentimiento, lo que no tiene el hombre. Entonces, si fusionamos el mundo de los hombres, intelectualmente hablando, con el mundo del sentimiento de los demás, es cuando se ha dado el paso máximo en nuestra cuarta ronda y muchos seres humanos alcanzarán la iniciación. Se realizarán en el seno del Señor, tal como está escrito. Y de aquí iremos progresando. Continuamos con lo mismo, de perfección en perfección y de gloria en gloria, sin poder culminar jamás. Ahí está la gracia. Ahí está la gracia de lo que es el ser humano en sí, de lo que representa la mónada en el segundo éter, que es la chispa de la propia divinidad espiritual. Es aquí. Estamos progresando hacia allí. Y cuando llegamos hasta allí, veremos que estamos al principio de otra etapa. ¿Los ángeles necesitan el incentivo del sufrimiento para su evolución? No. El ángel no sufre. La misión del ángel es solamente construir lo que el hombre está ideando. Por lo tanto, el hombre tiene que dominar el secreto de la voz. Y los devas están evolucionando escuchando al ser humano que dice. El aún sagrado del Logos no solamente una palabra mística que nos impuso la tradición del pasado, es la voz de Dios ordenando al universo que obedezca su ley. Y a este conjuro mantránico, a esta magia, acuden los ángeles, iniciando por los arcángeles del sistema, por los ángeles de cada plano, por los ángeles que se derivan o que son los portadores de la voz menor a otros ángeles menores, hasta llegar a los pequeños elementos angélicos o elementos constructivos o constructores que están edificando la estructura del planeta, del universo, del cual nuestro cuerpo, estos cuerpos que tenemos aquí, constituyen su obra. Entonces, ¿qué es lo que hacen los ángeles con respecto al ser humano? Y están creando el cáliz. Y el verbo es la propia esencia espiritual del hombre, que no puede manifestarse si no tiene un cuerpo objetivo. Entonces, al pasar el momento crítico que va de la estrella 5 puntas a la hostia, y aquí para introducirse dentro del cáliz, está el misterio de la quinta iniciación, que convierte a un ciudadano del cuarto reino en un alma liberada, en un maestro de compasión y de sabiduría, en un adepto de la buena ley, en uno de los miembros avanzados de la gran logia planetaria. Y a partir de aquí solamente nos queda el incentivo de la acción, el estímulo constante de la verdad que sentimos en lo interior, y que puede ser la infusión de ciertos ángeles superiores actuando sobre nuestra conciencia en el plano celestial e induciéndonos a la acción creadora para crear así una nueva ley, un nuevo orden social y una nueva estructura de los elementos químicos que constituyen el aura planetaria. Actualmente, el aura planetaria como un todo está constituido por triángulos, pequeños triángulos. En el pasado, el universo anterior, en un universo anterior, el aura etérica de nuestro planeta estaba constituido por cuadrados. Imperaba la ley de los 4 elementos. Y en el próximo universo,
estará constituida el aura del tercer sistema solar con el símbolo de la divinidad, el círculo. Ahora bien, si examinamos el aura etérica de los seres humanos, volviendo a reincidir en lo mismo acerca de la forma geométrica de los elementos químicos que constituyen nuestro cuerpo, nos daremos cuenta que en el CERTUM actualmente vemos aparecer ya ciertos triángulos que desaparecen, casi quedan sin contorno, para constituir pequeños círculos, singularmente en el iniciado, cuya capacidad de absorción de la naturaleza del tercer universo es cada vez más acusada, y la facilidad que tiene el clarividente en un mundo mental de verte el aura de las personas hace que las cualifique en su evolución jerárquica espiritual mirando su aura, no los colores del aura que pertenece al mundo astral, sino la forma geométrica del aura que constituye el mundo mental. Entonces se ve la capacidad creativa que tiene un ser humano. Y hay seres humanos como el adepto, que se transfiguró, que pasó por la prueba de la cuarta iniciación y se convirtió muy luego en un maestro de compasión y sabiduría, cuyos átomos constitutivos de la aura etérica son ya circunferencias. En tanto que cualquier persona de baja vibración, existen todavía muchos en nuestro mundo, son cuadrados, pero sin una percepción de estructura. Cuando ya avanza el ser humano en su línea evolutiva, el cuadrado adopta su forma específica, simétrica. Después, más adelante, el cuadrado se convierte en el triángulo. Si analizan el cuadrado, la forma geométrica, puede ser constituido por 4 triángulos, analizando, poniendo en sus vértices. Pues bien, ¿qué significa? El paso del cuadrado al triángulo implica que hay más utilidad en el aura del ser humano. Pero, ¿acaso un triángulo esotéricamente o geométricamente también no está dentro de un círculo? A medida que continúa la evolución, el triángulo se convierte en el círculo, y todos los seres humanos que pasan por la prueba de la quinta iniciación tienen el aura formada en círculos, y todos aquellos que estén, en este caso, felices, están laborando por el tercer universo, están laborando por el logo solar, están cumpliendo su designio, están colaborando conscientemente con Dios mismo, y son los ojos, el oído y el tacto y los sentidos inferiores del logo solar con respecto a su universo. Así continuamos diciendo que de día en día, de hora en hora, de evolución en evolución, el hombre está marchando desde el principio de los tiempos hacia la propia divinidad. Y si se dan cuenta de esto, cuando se observen en paz, en el retiro de cualquier momento de su vida, dense cuenta de algo especial. Están quebrantando el karma del cuadrado, de los 4 elementos, y están estableciendo contacto con la tríada espiritual, Atma, Buddhi, Manas. Se están convirtiendo a sí mismos en la pequeña esfera de contactos sociales, en los dedos del Señor. Están actuando sobre la materia y también están contribuyendo a la exaltación de ese sistema solar en donde vivimos, nos movemos y tenemos el ser.